bisturí, gasas. Más allá del turismo quirúrgico, la artroscopia en fracturas de tobillo, que no es cualquier cosa, es bastante novedoso. Y para eso tenemos al doctor Aurelio Aparicio, que se formó en el 12 de octubre, trabaja en Fuenlabrada y en Quirón con Jesús Vilá, y nos va a contar un poquito su experiencia, ¿no? Porque es de los pocos traumas que hacen pie y tobillo que hacen artroscopia en el contexto de una osteosíntesis en una fractura de tobillo. Pues cuéntanos. bueno, sí, es un concepto relativamente moderno, pero ya hay artículos del 2000, Uno, yo ¿no? ¿Era? creo, sí, del 2001, que hablaban de la artroscopia de tobillo un poco para ayudar a sintetizar las fracturas de tobillo y sobre todo para diagnosticar las lesiones asociadas, que es lo más importante. Claro, o sea que de esto ya se viene hablando hace 20 años, Por pero eso realmente en que, práctica, ¿tú hace cuántos años lo estás haciendo? no lo sé, 3, 4, 5, no más, o sea, no hace tanto. Claro, porque tú eres O un sea, súper de forma artroscopista. más o menos sistemática, desde hace 3 4 años, a casi todas las fracturas de tobillo que opero. A casi todas. A casi todas, sí. ¿Tengan o no afectación articular de la tibia? Claro, porque es que siempre digo que la artroscopia de tobillo, para lo más importante es para diagnosticar lesiones asociadas y sobre todo la sindesmosis, que es lo que muchas veces nos va a marcar el pronóstico de una fractura de tobillo, fractura relativamente inocuas o que no parecen mucho y muchas tienen afectada la sindesmosis. Entonces nos sirve tanto para diagnosticar si hay una afectación de la sindesmosis y una vez que la hemos tratado, la hemos reducido, la hemos fijado, ver si está bien fijada y si está bien reducida en su O sitio. sea que tú haces primero lo que haríamos todos, ¿no? La osteosíntesis, No, yo de entrada hago una artroscopia. de Quiero- entrada con la Sí, fractura, o sea, todo. claro, salvo que hago un abordaje posterior, que pongo el enfermo boca abajo, luego lo pongo boca arriba, y en esos casos a veces si la cirugía se alarga, en esos casos no hago artroscopia. Si no tiene un malleolo posterior que requiera un abordaje posterior, se lo hago a todo. Lo pongo, Pero no tiene que ser fácil con el malleolo medial y el lateral. es mucho más fácil. Tienes que perder 7, 10 minutos en limpiar la sangre, que hay mucha Como está gente. inestable el Sí, tobillo. pero por eso ahí te paseas como Pedro por tu casa. O sea, tienes todo el sitio del Claro, mundo, no llegas está hasta el contenido en final. una cárcel Claro, de no, hueso. no estás ahí apretado, o sea que puedes llegar y ver perfectamente toda la superficie del astrágalo, casi toda la superficie tibial, la fractura del malleolo, y ves la sindesmosis, la afectación de ligamentos y el deltoideo y lesiones osteocondrales, que sabéis que son relativamente frecuentes. Suelen ser lesiones osteocondrales mínimas que no requieren hacer nada, pero se ven en muchas fracturas. Una vez que lo he visto, lo he lavado, hago la osteosíntesis. Vuelvo a meter el artroscopio y es cuando te pega el bajón definitivo, porque siempre ves osteosíntesis que tú crees que las has visto en rayos en la escopia, que están perfectamente reducidas, tienen unos escalones bonitos en la articulación, que no están tan bien reducidas, sobre todo malleolo medial, pero bueno, ya lo sabes, te llevas más decepción las primeras, las segundas procuras mejorar y ahí ya vas a la sindesmosis y ya si la has fijado, ves si está bien reducida y está en su sitio y está estable. Claro, claro. Entonces tú, por ejemplo, o sea, el protocolo que usas es está la fractura, Sí. ¿vale? Y entras con Entro, el. ¿Entras? Sí. lavo Y el y lavado, por busco. ejemplo, que hay artículos que se irán poniendo aquí Sí. hay artículos, por ejemplo, que hablan muy bien del lavado. O sea, que al lavar esa articulación, todo el hematoma, el Que hacen fenómeno menos inflamatorio, fibrosis. esa artrofibrosis que se produce, como que eso mejora. Lo que pasa es que tú eso, que en tu opinión, ¿hay O menos sea, dolor, por ejemplo, en tus pacientes? yo creo que no especialmente. O sea, sí que hay muchos artículos que lo dicen, pero como en casi todos los artículos de trauma, una evidencia científica como tal, difícil. O sea, el lavado tú no dirías, porque ya digo que para el tema. O sea, en teoría sí inflamatorio y menos fibrosis, menos adherencias. ¿En qué ha cambiado tu experiencia desde que empiezas a utilizar la artroscopia en las fracturas, en este tipo de Que fracturas? estabilizo muchísimas más sindesmosis que antes no hacía. ¿Crees que eso tiene relevancia clínica? Claro, es lo que te iba a preguntar. Yo creo que es fundamental. Pero, Sí. por favor, hay una parte que yo no entiendo. O sea, estamos en la segunda fase de la artroscopia, o sea, No. hemos hecho la primera diagnóstica, lavado, ver lesiones osteocondrales, después hacemos la osteosíntesis, después metemos el artroscopio y ahí hacemos el test de la sindesmosis, o ya lo Claro. hemos hecho antes. No, antes con la fractura no, porque es muy difícil y no te va a No, servir pero para tú nada. has hecho, por ejemplo, has fijado tu malleolo peroneo, te has Sí, le he puesto la puesto la placa. placa, he puesto tornillos. Y una vez,
has puesto los tornillos de la placa. ¿Y ahí haces todos los test de la sindesmosis? No, ¿O y metes ahí el meto el artroscopio? artroscopio y como ya la tengo limpia, la tengo la articulación lavada, son 3, 4, 5 minutos y veo Sí, si está estable, si no está pero estable. lo ves porque estás haciendo los test de Lo tirar. veo, claro, porque estoy viendo la sindesmosis, meto el ganchito, veo si se desplaza antero-posterior, si se desplaza medio-lateral y si la he reducido ya, si está en la sindesmosis, o sea, si está en la incisura bien colocado el peroné. Y ahí si veo que después de la placa es estable, que a veces sí, no hago nada. Si tengo dudas, le pongo un sistema de fijación y si está claramente inestable, normalmente le pongo 2 sistemas de fijación. Y O sea, 2 usas los tornillos, dinámicos. Bueno. normalmente 2 tie rod, pero que puede ser 2 tie rod, un tie rod y un tornillo, 2 tornillos, Y depende. una pregunta, porque lo que dice también mucha literatura es que muchas veces cuando colocamos sistemas transindesmales pensamos que estamos colocando el perón en su sitio, pero siempre que no queda perfectamente congruente en la articulación, sino que está un poquito anterior, un poquito posterior, un poquito demasiado apretado, que nos pasa mucho con los Claro, tornillos. eso pasa sobre todo con los tornillos. Con los sistemas flexibles te dan un poco más de juego y aunque no vayan justamente a su sitio, es raro que te desplacen un perone dentro de la sindesmosis, dentro de la incisura. Con los sistemas flexibles suele pasar menos y existe menos riesgo de darle compresión porque no hay que darle compresión nunca a la sindesmosis. Claro, Simplemente hay y que eso lo ves fijarla. bien con Y eso se ve aceptablemente bien. O sea, se ve bien porque tú estás viendo la sindesmosis, tocas, ves que es estable y ves que está perfectamente en la incisura. Claro, si está menos de 1 milímetro anterior o menos de 1 milímetro posterior, igual no lo ves, pero si ese tornillo te la ha desplazado hacia posterior, ese peroné se ve perfectamente y la puedes rehacer. Incluso en fracturas de malleolo posterior, que en teoría un tipo 1 Bartonice que no afectaría a incisura o que no tienen por qué tener afectación o que has decidido no sintetizarlo por lo que sea, hay veces que ahí hay algo interpuesto y no te deja hacer una buena reducción de la sindesmosis. Entonces, si tú has decidido no sintetizarlo, pero con el artroscopio puedes ver si una vez todo estabilizado, quedan todos los fragmentos y queda la sindesmosis en su sitio. ¿Y te has encontrado alguna vez que a priori fracturas sencillas, ¿vale? Y dices, bueno, esto es, le pongo la plaquita y tal, le has metido el artroscopio y a lo mejor no la hubieras reparado con, ¿no? Lo ves en el rayo, pero cuando has metido el artroscopio dices, ostras, todo viene un poco en la línea de a lo mejor subclasificar esas fracturas que a priori eran sencillas, o sea, ¿cuál es tu sensación? Esas fracturas que dices, bueno, le pongo... Claro, las típicas transindesmales, supinación, rotación externa, que a priori no deben tener una afectación de la sindesmosis, pero claro, en esas fracturas lo primero que se afecta es el ligamento tibio-peroneo antero-inferior, con lo cual ya la sindesmosis está un poco tocada. Suponemos que el interoso y el posterior están bien, y si a mí es lo que me ha cambiado, es lo que le comentaba antes a Alfonso, que fijo muchas más sindesmosis que antes. Que eso es bastante Estabilizo relevante. muchas más. Y que yo creo que una sindesmosis inestable, si no la fijas, ese tobillo va a ir mal, que son las típicas fracturas tontorronas, que el peroné te ha quedado perfectamente en su sitio, el malleolo medial ha quedado perfectamente en su sitio y el paciente empieza a caminar, empieza a cargar, Y siguen con va dolor. evolucionando y siguen con dolor y van mal. Y a veces sí, a veces ves que la sindesmosis se abre, pero otras veces no lo ves claramente o no lo buscas y no ¿Y el mejor. deltoideo, por ejemplo, qué sueles ver? ¿No? Esas equivalentes que dices, bueno, le pongo la plaquita en el peroné Claro, y si la mortaja queda equidistante en todos los puntos, no toco el claro, deltoideo. el deltoideo, sí. ¿Das más puntos que antes? O sea, Sí, le das o sea, también un poco sí, igual o que sea, las artroscópicamente solo vemos el fascículo, el tibiotalar profundo anterior. Ujú. Entonces, sí que vemos, claro, si no hay una fractura, es rarísimo, vamos, no he visto yo nunca una lesión del deltoideo y del malleolo medial, pero si el malleolo medial está íntegro, el deltoideo está dañado, eso lo reparas, lo reinsertamos directamente vía artroscópica. Claro, que eso a veces no se abría. No, Si eso en la normalmente radiografía veías no que se abre. había... Y de hecho hay muchos artículos que siguen diciendo que no es necesario repararlo en este tipo de fracturas, pero Ya. Pero vosotros quedáis más... yo siempre, sí, y si lo hago abierto, se hace una típica fractura, una suprasindesmal que tiene una lesión clara del deltoideo, lo reparo. Lo reparo porque esas artroscópicamente solo puede sintetizar el fascículo anterior, entonces eso hace una reparación abierta y lo reparo bien. ¿Y cuánto te lleva de tiempo extra hacer la artroscopia? Pues depende, pero vamos, casi 10 minutos no te los quita nadie, o 7, 8 de lavado.
y luego para hacer un recorrido, para ver ligamentos, para ver lesiones condrales, para ver sindesmosis, una vez que lo tienes limpio, en 5 o 6 minutos está hecho. O sea, en el primer tiempo serían 15-20 como mucho, y una vez sintetizado todo, para comprobar que está todo bien, que está estable y que está en su sitio, échale 3-4, o sea que 15-20 minutos normalmente. Y si no te manejas bien, En tus manos. Claro, claro, yo digo lo que me cuesta a vamos mí, preguntar claro. lo mismo. Y si Y no si te no te manejas manejas bien, bien, pues échale media hora. o sea, media hora más, una hora, ¿no? Más o Claro, menos. más lo que tardes en sintetizar, se alarga un poco la cirugía, pero que Bueno, ahí es donde va un poco la Todo esto es con siguiente. isquemia. Claro, sí. ahí es donde va la siguiente pregunta, ¿no? A todos los que tengan cierto interés en hacer este tipo de artroscopias previas a la cirugía, ¿cuál sería el caso ideal para que empezaran, que no fuera excesivamente complejo y que claramente esté indicado para cuando le digan a su jefe de servicio: oye, que voy a utilizar artroscopia? El jefe de servicio diga: pero tú eres tonto, chaval. Eso se ha pasado con la muñeca. Exacto. Al No, esto ya está superado, al ahora queda el jefe. tobillo. Ah, queda el tobillo. Sí. Pero se lo tienes que explicar al jefe de servicio, se lo tienes que explicar a tus compañeros, se lo tienes que explicar a enfermería de quirófano, Entonces, que te ponen mala cara. el truco Entonces, para decir esta. Claro, yo empezaría con las fracturas las más sencillas, una transindesmal sin más. Buah, pero entonces te va a decir: pero eso sí no se opera. Ya bueno, claro, pero si lo operas, le hago la artroscopia, ya que estoy aprovechando la guardia, que no está mi jefe para decirme que no. A la guardia. Y ahí tienes que negociar con enfermería porque ponen mala cara al principio, sobre todo, que artroscopia esto, si nunca se ha hecho, si vas a tardar, digo, bueno, ya, digo 15 minutos, dame 15 minutos y ya está. Entonces, una Y lo veo. transindesmal más o menos simple, que sospeches que pueda tener una afectación medial, le metemos al artroscopio, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu técnica más o menos detallada de cómo empiezas? ¿Cuál es tu claro. secuencia de hechos que vas a hacer? Haces el portal antero medial, lavas, ya hay que tener un poco de paciencia por el principio, no se ve nada. Si lo haces en seco, hay partes que se ven peor, yo prefiero lavar 5 minutos de lavado, te vas a medial, ves el deltoideo, ves el malleolo medial, te vas a posterior, revisas toda la cúpula astragalina, revisas el plafón tibial, te vas hasta la sindesmosis, vas hacia el lateral, la sindesmosis la ves, claro, con la fractura es muy difícil, no puedes ver si está estable, o sea, o no está estable, es muy Pero bueno, por lo difícil menos ya tienes una comprobarlo, imagen inicial, pero ¿no? ya lo ves y ves que no haya lesiones condrales. Normalmente el ligamento talofibular anterior con una fractura de peroné debería estar íntegro, y ya simplemente con eso ya sabes más o menos a lo que te encuentras. Dejas el artroscopio, abordaje lateral, sintetizas peroné, sintetizas malleolo medial si es necesario y vuelves a meter el artroscopio. Y le echas un vistazo a la sindesmosis. Estable, perfecta. No estable, fijación. ¿Dudas? Un tie rod. O sea, si dudas, Sí, siempre. ¿por O sea, qué? un tie rod puedes tardar en ponerlo 5 minutos Sí, pero tirando por lo alto. pero no Pero crees que ante es la una duda, agresión. no. En una fractura de tobillo, poner un sistema de fijación dinámica, yo no creo que sea agresión ni que le vaya a dar ningún problema. Y prefiero quedarme tranquilo que la he estabilizado, que no uy, este va mal si le hubiera estabilizado. Si Si hubiera. Claro, por eso te digo. Y que igual poner un tornillo es más agresivo, le puede dar más un problema, porque luego hay gente que los quita, hay gente que deja que caigan, que se rompan, entonces no lo sabes, pero un sistema de fijación dinámica tipo tie rod se lo pones y le has estabilizado la sindesmosis y Y yo me otra quedo cosa. más tranquilo, sí. Entonces, claro, cuando no hago artroscopia, pues en fracturas que tienen un malleolo posterior que requiere osteosíntesis, un abordaje Que eso posterior, tienes que hacer. que haya lecha, que igual en esas también estaría indicado hacerlas, pero normalmente en esas yo ya doy Sí, por hecho logísticamente no es. que la sindesmosis está tocada, que si es verdad que hay gente que dice que fijando el malleolo posterior la sindesmosis la estabilizas, pero yo fijo posterior, le doy la vuelta, fijo todo lo demás y la fijación sindesmosis. de la sindesmosis, sí, yo tengo clarísimo. Aurelio Aparicio, el hombre de la sindesmosis. El hombre sin Podría desmosis. ser. El hombre sin Ha desmal. puesto cara de Sin pues sí. desmal. Es que es fundamental. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, Aurelio. Yo creo que ha quedado claro que quizás la fijación de la sindesmosis y la importancia que le damos a los detalles en fracturas de tobillo, pues no le damos la importancia que debería o estamos fijando a lo mejor de menos. Bueno, yo creo que da para muchísimo este podcast y hemos aprendido todos un montón. Así que muchas gracias. La siguiente, Alfonso, en la Está- guardia, la siguiente. Hombre, ya te lo digo yo, que yo
Vamos. Ahora cuando me oiga mi jefe vas a ver tú qué risa. Yo creo que ahora más que nunca vale tu frase, Alfonso. Sí, Ya, sí. ahora- En este caso sí, así que vamos a acabar con ello, ¿no? Porque en este caso y en las fracturas de tobillo, cuando hagáis una artroscopia, pues a veces, para seguir, Hay que empezar de nuevo. esto ha sido Entre Entre traumas.